Bien, aprovechando para que ustedes tengan inmediatamente el documento de esos problemitas que yo les estaba mostrando, ¿no? Del libro de texto guía, que voy a subir por si acaso. Aquí dice como tarea, ¿no? No necesariamente les estoy diciendo que tienen que entregarle el jueves, pero estoy poniendo esto que estoy usando ahorita, ¿no? Para que ustedes lo tengan ya de forma directa. Ahorita lo he puesto en el Moodle, ¿ya? Más cachito lo pongo en el grupo y demás, ¿no? Pero ya saben, supone que el Moodle ustedes tienen acceso, ¿no? Mañana van a dar, digo, después van a dar examen en Moodle. Entonces, ahí está. Ya lo voy a enviar más ratito, pero para mí lo más directo siempre es ponerlo al Moodle, como ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces, ese es los problemas que estoy viendo ahorita, para que ustedes tengan todos los enunciados, etc. Bien, entonces decíamos, lo único que nos falta en esta parte es establecer si existe, ¿no?, esta igualdad de flujos entrantes y flujos salientes en los hogares. Entonces hemos dicho, ¿no?, todo lo que entra son los ingresos, todo lo que sale es impuestos y consumo privado. Veamos si se cumple. Decimos ingresos por un lado, lo que entra es igual a todo lo que sale, consumo privado más impuestos. Hacemos obviamente las verificaciones y sí, cumple el principio porque 750 es igual a 750. Finalmente, en el inciso E dice, ¿cómo financia el Estado de Micronesia su gasto en bienes y servicios? Bueno, eso vemos, lo analizamos con lo que es el concepto de Estado como tal. Igual aquí aplicas todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? Y para ver cómo financia su gasto público. Si tú haces esto, todo lo que entra son los impuestos, todo lo que sale son los gasto público y servicios finales. Por lo que obviamente el gasto público, que es lo que destina el Estado, ¿no?, lo financia exclusivamente con ¿qué? Con impuestos. Entonces ustedes observan, es enormemente importante, ¿sí?, la recaudación tributaria en una economía. ¿Está bien? Entonces eso finalizaría la resolución de este tipo de problema. Les dejo, obviamente, para su práctica y estudio este otro, que tiene las mismas preguntas, pero como ustedes ven, aquí el diagrama es más completo, ¿no? Para tener más flechitas que fijarse en términos de qué entra o qué sale. ¿Ya? Bien. Vamos a ir entonces a otro tipo de ejercicios relacionados, en este caso, con la medición del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Ustedes ya saben qué es PIB, a qué se refiere, etcétera. Entonces, les voy a mostrar los 3 métodos de cálculo del Producto Interno Bruto, ¿sí?, a partir de, evidentemente, un ejercicio propuesto. Recordarles en las partes de las diapositivas que el Producto Interno Bruto, sí, es, hemos dicho, la sumatoria del valor total, ¿no?, de los bienes y servicios finales producidos en un año, y que obviamente tiene 3 metodologías de cálculo de acuerdo a las 3 interpretaciones que puedes darle tú al Producto Interno Bruto. Esto teóricamente hemos visto en el anterior tema y en este también, en este ustedes están leyendo o van a leer a detalle. Se supone que, vamos a suponer que hay una economía imaginaria con 3 empresas y vamos a mostrar los 3 métodos de cálculo. El primer método va con la definición inmediata del PIB, que dice que es el valor de producción de bienes y servicios finales. Es decir, para hallar este valor debemos sumar el valor añadido por cada empresa en una economía, teniendo en cuenta que la sumatoria del valor añadido por cada empresa involucra encontrar el valor añadido por cada una de las empresas. Este es igual al valor en ventas o producción menos el valor en compras, ¿sí? Ustedes ven aquí en el cuadro, en el ejemplo, que una economía tiene 3 empresas. La primera que produce hierro, la segunda que produce acero y la tercera que produce coches. Tienes su total de ventas y tienes un detalle de los gastos en bienes intermedios y otros que obviamente utiliza la empresa. Cada una de ellas. Profe, sí, las tres empresas están relacionadas supuestamente, o sea, la primera, bueno, es la que produce hierro, luego eso se lo da a la segunda empresa que produce el acero, y la tercera es la que produce con el acero los autos, ¿es así? Sí, sí, claro, sí, eso dice en la tabla. Bien, Bueno, ahora, la materia prima, que sería el hierro, ¿no? Que es de donde se inicia todo, ¿eso en dónde está contemplado? Porque ahí no aparece, en la primera empresa, tú dices, ¿por qué dice cero? claro. Ya. Se supone que bajo una suposición, obviamente teórica, la primera empresa que producía hierro
no le compra bienes intermedios a ninguna, sino que se provee por sí sola de todo lo necesario para llegar a producir el hierro. Es una suposición que, como ves, está dada por tabla, pues, ¿no? Aquí dice, la primera Claro, sí. empresa que produce 4.200 no compra nada, a ninguna. Por eso su gasto en bienes intermedios es cero. Ujú, sí, sí, esa ¿Ya? parte no me cerraba. Y otra cosa que, por ejemplo, esto acá está contemplado que, bueno, en el valor de la venta están las ganancias, ¿verdad? Claro, el valor de ventas, en este caso, es básicamente el valor de la producción. Es un sinónimo que a veces se da en este tipo de problemas, ¿no? Presentados. A veces tú puedes ver que el valor puede diferir en términos de valor de producción y valor en ventas, porque no todo lo que se produce puedes vender, ¿no ve? Pero en este tipo de ejercicios, particularmente en los ejemplos en el que vamos a resolver, todo lo producido al final se vende. Y claro, de ahí sí se generan las ganancias, el ingreso sobre todo, ¿no? El ingreso, porque aquí lo que ves más que todo son los ingresos. Claro, en este caso, la ganancia está representada por los dividendos. No, no. Se supone que los dividendos son parte de lo que se distribuye entre los socios de cada empresa, pues, ya, pero no, no, es tomarlo como un gasto que tiene la empresa, ¿sí? No es parte de las ganancias, nada. Hemos dicho por el diagramita que las empresas generan siempre lo que se conoce como salarios, dividendos, intereses, arrendamientos, ¿no? Fruto de sus actividades. Entonces, es este detallito que básicamente se te describe luego en esta tabla cuando tú tienes que hallar el PIB de una economía. Si te das cuenta, está lo mismo, ¿no? Lo que hace una empresa en términos de Sí, gastos, salarios, intereses, arrendamientos, dividendos. Por eso dice el total gasto, la sumatoria de todos esos, de esos cuatro. sí, ¿Ya? sí. Ya, entonces veamos entonces el método con el ejemplo particular que vamos a ver en la hoja que les he mandado al Moodle. El valor añadido entonces por cada productor siempre va a ser encontrado a través de la resta del valor de ventas menos valor de compras. O sea, a esto hay que restar las compras de bienes intermedios. De ahí, por ejemplo, en este cuadro tú ves que la primera empresa produce, vende 4.200, pero no compra nada. Entonces 4.200 menos cero es igual a 4.200. 9.000 de la segunda empresa, valor de ventas, pero compra todo el hierro de la primera. Entonces 9.000 menos 4.200, 4.800. Y finalmente 21.500 menos, como ven ustedes, está comprando todo el acero de la segunda, tú tienes 12.500. Entonces tienes el valor añadido por cada empresa. ¿Y qué vas a hacerles? Los vas a sumar. 4.200 más 4.800 más 12.500. Ah, entonces el PIB, según el método 1, es 21.500. Ahora, la misma economía tiene otro método, que es el gasto agregado en bienes y servicios finales producidos en el mercado exterior. Se supone que aquí básicamente tienes que contabilizar, ¿sí?, el valor total de lo producido en términos de bienes y servicios finales. Los bienes y servicios finales pueden ser consumidos, comprados, ya sabes tú, por el hogar, por los hogares, esa es la C, por las empresas, esa es la I, puede ser comprado por el Estado, que es la G, o podría ser comprado por extranjeros de afuera, teniendo en cuenta también lo que tú compras desde afuera. Entonces tú dices X menos M, ¿no? O M. Por lo tanto, en el segundo método de cálculo, solo te vas a fijar qué cosa. ¿Cuál es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía? Aquí la primera empresa no produce nada como bien final, porque todo el hierro le vende a la segunda empresa. La segunda empresa no produce nada como bien final, sino como bien intermedio para la tercera empresa. Y es solo la tercera empresa que produce coches. Estos coches se lo puede comprar los hogares, las empresas, el Estado o los de afuera. Entonces, estos 21.500 son básicamente, ¿sí?, el total del Producto Interno Bruto. O sea, tendrías que sumar 0 más 21.500, 21.500. Ahora, dése cuenta que el Producto Interno Bruto, medido por uno u otro método, siempre es igual. Aquí salía 21.500, en este otro método sale 21.500. ¿No? Entonces, el método 2 es súper fácil. Fíjate simplemente aquellas empresas que producen bienes y servicios finales, nada más. Finalmente, el tercer método habla de los ingresos que los hogares reciben de las empresas
fruto, pues, ¿no? De todo lo que las empresas gastan en producir un determinado valor en ventas. Entonces hay que contar los salarios, los intereses, los arrendamientos y los dividendos para encontrar el total de los gastos fruto de cada uno de estos conceptos en cada una de las empresas de la economía. Aquí, por ejemplo, tenemos el total de salarios, 15.700. El total de intereses pagados, 2.600. El total de arrendamientos, 1.000. El total de dividendos. Entonces, ¿qué haces? Si estás, obviamente, midiendo el PIB a través de la sumatoria de los ingresos que los hogares reciben de las empresas, o lo que es lo mismo, de la sumatoria de los gastos que hacen las empresas por estos conceptos, tú tienes que sumar 15.700 más 2.600 más 1.000 más 2.200 y ¿qué tienes? 21.500. Entonces, no importa el método de cálculo utilizado, tú vas a obtener la misma cantidad, ¿sí? Y en las diapositivas y en el tema te muestra que en la economía generalmente se utilizan solo los dos primeros métodos de cálculo, que son el gasto agregado en bienes y servicios finales producidos y el valor total en bienes y servicios finales. El de las empresas es muy difícil contabilizar en una economía en la realidad, ¿no? Tú tienes miles de empresas en una economía, medir de todas y cada una de ellas los ítems de salarios, intereses, arrendos y dividendos, muy difícil, ¿no? Bien, entonces vamos a ejemplificar y con esto, obviamente, o hasta esta parte yo creo que llegaríamos con ustedes, ¿ya? Sobre todo para no quitarles muchos minutos, ya 15, ¿ya? Bien. Aquí, por ejemplo, de este tipo de ejercicios está el número 3 y el número 4. Ya vamos a hacer el número 4, que parece un poquito más complejo que el número 3. Dice, en la economía de Pisania, ¿sí? El pan y el queso producidos se venden tanto a la empresa de pizza como a los consumidores, en este caso como bienes finales. Dice, la tabla siguiente resume las actividades de las tres empresas. Como ven, los incisos correspondientes hablan de calcular el Producto Interno Bruto por el método de valor añadido, el primer método. Calcular el Producto Interno Bruto por el gasto total en bienes y servicios. ¿Sí? Esto es, ¿sí? El método 2 y se calcula el PIB por el método de los ingresos de los factores, es el método 3. Ya, entonces voy a hacer un diagramita de texto aquí, donde voy a tapar lo que está a la derecha y así puedo proceder con la resolución de forma tranquila. Bien, inciso A entonces. Bien, según el método de cálculo, el primero, se supone que el PIB debería ser igual a la sumatoria del valor añadido por cada empresa. Le voy a poner aquí empresa I, porque se supone que esto refleja el número de empresas que hay. Le aumento una sumatoria. Y claramente nosotros vemos que en este caso, ¿cuántas empresitas hay? Primero puede Igual, ser 85. perdón. El primero puede ser 85, el inciso A. Ahorita les muestro, ¿ya? Ok. Resolvamos con calma y con atención para todos, ¿ya? Ya, entonces ahí está. Ya, entonces el valor añadido por cada empresa, dice acá. Ahora, debes tener en cuenta que lo que cada empresa añade como valor es fruto de la diferencia entre el valor de ventas o producción, el valor añadido por la empresa, que hemos dicho, es igual a su valor de ventas, producción menos valor de compras de bienes intermedios. B y le voy a poner yo, para simplificar.
Entonces vamos a ir contabilizando el valor añadido por cada una de las empresas. Y vamos a comenzar por la primera. A ver, y decimos, se supone que aquí el valor de la producción de la empresa de pan es 50. ¿Será que le está comprando algo, la empresa de pan? ¿O la primera empresa? Al parecer no. Entonces aquí me voy a hacer una filita que diga valor añadido. Y ya. Es lo que yo me estoy aumentando por si acaso. Entonces, para la primera empresa, tú dices cuánto está produciendo 50. Entonces, 50 menos 0, tendría que ser 50 menos 0. La primera empresa añade entonces 50. La tercera empresa produce 60, dice, ¿no ve? ¿Cuánto está comprando de bienes intermedios? Nada. 60 menos 0, entonces, 60. Y la tercera empresa está produciendo 200, pero está comprando 50 de pan y 35 de queso. ¿Sí? Entonces tú dices 200 menos 50 menos 35, sería 200 menos 85, es igual a ¿cuánto? 115, ¿no ve? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tú vas a encontrar el valor del PIB? Tú vas a sumar simplemente lo que está añadiendo la primera empresa, 50. Lo que está añadiendo la segunda empresa, 60. Y lo que está añadiendo la tercera empresa, 115. ¿Cuánto sería? 50 más 60, 110. Más 115, 225, ¿verdad? Entonces, ese es igual al valor del Producto Interno Bruto, según la primera metodología de cálculo. ¿Está claro? Simplemente haciendo eso. Ahora, el segundo método de cálculo te dice que el Producto Interno Bruto es la sumatoria del gasto agregado de las empresas, del Estado, del resto del mundo, de las personas, en bienes y servicios finales. El gasto agregado en bienes y servicios finales. En este caso, yo tengo que fijarme simplemente qué producen las empresas en términos de bienes y servicios finales. A ver, veamos. La empresa de pan produce un valor de 50. Todos esos $50 de pan lo vende a la empresa de pizza. Sí, ¿no ve? Fíjense, produce 50 y los 50 lo vende a la empresa de pizza. Entonces, está claro que ella no genera nada. La primera empresa no tiene ningún bien y servicio final que ofrecer al consumidor final, al mercado final. No tiene un bien o servicio final producido la primera empresa, la de pan, porque todo su pan lo vende a la empresa de pizza. Ahora, la empresa de queso produce 60, pero simplemente, ¿cuánto le está vendiendo a la empresa de pizza? 35. O sea que algo sí queda para el usuario, para el consumidor final, en términos de bien o servicio final. Queso, ¿cuánto quedaría? Se supone que produce 60, pero solo le vende 35 a la empresa de pizzas. Entonces, quedan por ahí flotando 25, ¿no ve? $25 de queso que llegan a usuario consumidor final. Y finalmente,
fíjense cuál es el valor de producción de la empresa de pizza. Es la que ofrece un bien o servicio final, pizza, ¿no? Entonces, fíjense, su valor de producción, ¿cuánto es? 200. Estos 200 llegan a usuario consumidor final. Entonces, 0 más 60 menos 35, que es 25, más 200, nos dan un total de ¿cuánto? De 225. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, sale lo mismo. Finalmente, si el Producto Interno Bruto es calculado desde el punto de vista del ingreso que perciben los hogares por parte de las empresas, o lo que es lo mismo, el gasto que hacen las empresas hacia los hogares y demás, vamos a ponerle aquí, la sumatoria de renta por empresas. Nosotros debemos, obviamente, básicamente, hacer una sumatoria de lo que son los salarios más los dividendos más los intereses más los arrendamientos. En esta tabla que ustedes ven aquí, no lo tienen ese detalle, solo tengo los salarios. ¿Cuánto tendría yo que sumar a nivel de salarios en las tres empresas? 25 más 30 más 75. ¿Eso cuánto te da? 130. ¿Ya? Entonces, quedaría, pues, ¿no? Lo que queda, lo que corresponde a dividendos, intereses, arrendamientos, que ustedes, la verdad, en la tabla no lo pueden ver, ¿no ven? No podemos ver cuánto es eso en la tabla. Pero claramente podemos darnos cuenta de que tendríamos que considerar como, vamos a ponerle aquí, la sumatoria de dividendos, intereses y arrendamientos, respectivamente. Y hay una forma de saberlo o averiguarlo acá. Alguien diría, ah, pero se supone que si sale lo mismo, póngale igual a 2.25 y listo. Se acaba el lío. Claro, es cierto, va a salir lo mismo. Pero tú tienes que mostrar de dónde sale lo mismo. Entonces hay una fila que se supone que son dividendos, intereses y arrendamientos. ¿Sí? ¿De dónde yo saco ese resultado o ese dato? Bueno, se supone que la producción, ¿sí? La producción del pan tiene un valor total de 50, de los cuales obviamente 25 van para salarios. Entonces, ¿cuánto la empresa de pan destina a los dividendos, intereses y arrendamientos? Pues tú dirás 25. 25, ¿no? Es decir, 50 menos 25. ¿Cuánto le queda? Obviamente es 25, ¿no? Lo que le debes de estar ahí. Ahora también decimos la otra empresita de queso que produce 60, destina como salarios 30, dice, ¿no ve? Entonces tú dices, ha producido 60 y está gastando 30 solo en salarios. Gasta 0 en bienes intermedios, entonces en dividendos, intereses y arrendamientos debe gastar lo demás, es decir, los otros 30. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces te vas a la última, donde tú dices, ya, esta empresa produce 200. ¿Pero en qué gasta? Bueno, primero sabes que gasta 85 en bienes intermedios. 160. Y también gasta 75 en salario. Entonces está gastando en total, ¿sí? Como dice su compañero, 160. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar 40. 40. ¿Sí? Si tú llevas estas cifras de acá, fíjense, dices aquí, 50 menos 25, 25. 60 menos 30, 20. Y 200 menos 160, 40. Esta sumatoria tendría que darte, pues, ¿no? 95. 225. Y lo hace, ¿no ve? Lo hace seguramente. 55 más 75, 130, ¿no ve? 130 más 95, como ves acá, ¿sí? Te da 225. Has llegado a través de las tres metodologías a encontrar el Producto Interno Bruto.
¿Sí? Entonces, como ven, los cálculos no son para nada difíciles, la analítica dentro de ellos no es para nada difícil, restas, diferencias, etcétera. Pero sí, obviamente hay que tener muy presente los conceptos, definiciones que en términos macroeconómicos nos damos, ¿no? Este, ya, no sé si tienen alguna pregunta. Hay un procedimiento más por si acaso, pero bien, no nos ha dado mucho el tiempo. En este tema hay el cálculo de lo que es, pues, ¿no? El PIB real y la tasa de inflación, ¿ya? Pero para ustedes se los voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Hasta lo que significa los 3 métodos de cálculo del PIB. Entonces, el examen final va a ser en función de los dos últimos capítulos, ¿ya? El de macroeconomía y el de ¿no? De los calculitos. No va a valer mucho el examen, ya saben, 10 a 15 puntos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna explicación final. Les agradezco los minutos adicionales, ya son las 10 y 20, pero estaríamos finalizando sobre todo, ¿no? Para no perjudicar a nadie ni hacerle gastar mucho a nadie. No sé si tienen algún comentario, duda final. Bueno, el examen ya saben, 8:30 el día jueves. ¿Alguna consulta, alguna duda final? ¿Se ha entendido? Bien. En la grabación que obviamente vamos a poner, Ninguna, seguramente es analizar con detalle. Sí, dígame, ¿alguien tenía alguna duda? ninguna ahí. Listo. Muchísimas gracias entonces por su atención. Nos estamos viendo entonces el día jueves. Eh, Van a por favor consultar al Moodle y también se los voy a mandar lo que en materia de trabajo final voy a considerar ya hasta el domingo. Hasta el domingo yo creo que les voy a dar plazo para ese pequeño trabajito, simplemente para justificar una nota más de la última parte. ¿Ya? Listo. Entonces, mucha suerte para el jueves. Hasta luego.